Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Es un grato placer saludarles en el nombre de Jesús. Esta mañana nosotros queremos compartir con ustedes la lección de escuela sabática de esta semana. El pasaje bíblico que dio inicio a la reforma del siglo XVI es Romanos 1:17. Les invito a leer este pasaje bíblico. Romanos 1:17 dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Para la mayoría de eruditos bíblicos, este pasaje bíblico es la tesis de Pablo sobre la salvación por la fe. Sin embargo, Pablo va a hablar de cómo consigue el hombre la salvación en los capítulos 3 para adelante. En el capítulo 1, Pablo va a dar la razón por la cual los seres humanos necesitan la salvación por la fe. Romanos 1:18 nos dice que existen dos razones fundamentales por las cuales el hombre necesita una salvación por la fe. Dice así: uno es porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En este pasaje está explicado las dos razones. Es uno, la ira de Dios. Segundo, es por la incapacidad del hombre en cumplir las demandas de Dios. Cuando Pablo habla de la ira de Dios, no está hablando de un arrebatamiento emocional que tienen los seres humanos. Cuando se enojan con cualquier persona, se calientan y pierden los papeles. Aquí Pablo está hablando de la ira de Dios en el sentido de que Dios va a actuar contra el pecado. Entonces Dios no es un Dios que se enoja, se calienta y pierde los papeles, sino que cuando la Biblia habla de la ira de Dios, se refiere a que Él está dispuesto a castigar a la persona que ha transgredido su ley. Otra la razón por la cual es necesario la salvación por la fe es por la impiedad de los hombres. Pablo va a enfocar en el capítulo 1 que la impiedad de los hombres tiene que ver con las actitudes negativas que ellos hacen contra la ley de Dios. En primer lugar, Pablo va a hablar de los gentiles. Ustedes saben que los gentiles no tenían conocimiento de la ley. Ellos no conocían la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. Pero ellos podían conocer a Dios a través de la creación, a través de las cosas hechas. Los gentiles podían llegar a conocer a Dios. Sin embargo, Pablo nos va a decir que ellos, en lugar de agradecer a Dios, de creer en Dios, ellos comenzaron a dar culto a las criaturas. Fíjese, querido hermano, cómo dice Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjese lo que dice Pablo. Dice que los gentiles, en lugar de adorar al Señor Creador, ellos comenzaron a dar culto a las criaturas, a ser sabios en su propia opinión. Por esa razón, ellos están condenados bajo el juicio de Dios. Aunque no tuvieron conocimiento escrito de las Escrituras, ellos están condenados por el hecho de haber rechazado al Señor y haber dado culto a las criaturas. En el siguiente verso o pasaje, el 32 dice lo siguiente. Romanos 1:32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Aquí está hablando que todos los gentiles están condenados, porque han practicado la impiedad, han practicado la injusticia. No solo las han practicado, sino que también aplauden a otros que hacen lo mismo. O sea, no están contentos con pecar ellos mismos, sino que ellos son más felices cuando ven que otras personas también cometen los mismos pecados. Por eso que los gentiles están condenados por el juicio de Dios. Ahora, es impresionante, y a mí me sorprende bastante, hermanos queridos, que en el capítulo 2, Pablo va a hablar de otro tipo de personas. Va a hablar de los judíos, va a hablar de los creyentes.
Estos creyentes o estos judíos conocían al Señor no solo a través de la creación, sino también a través de la palabra escrita, a través de la Biblia. Ellos conocían la Torá, sabían cuál era la voluntad de Dios. Sin embargo, Pablo va a enfocar que ellos también están condenados. Les invito a leer Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces Pablo está diciendo, quien quiera que seas pastor, seas misionero, seas creyente, quien quiera que seas, tú también estás bajo el juicio de Dios. Quizás tú no estés cometiendo los pecados abiertamente como hacían los judíos, los gentiles. Sin embargo, hay cosas que tú estás cometiendo en tu corazón. Por ejemplo, el hecho de tener envidia, de tener resentimiento, de tener enojo, de tener malos pensamientos, te hace acreedor al juicio de Dios. La ley de Dios no juzga solamente las cosas externas. La ley de Dios también juzga las intenciones, las emociones. Y por esa razón estás condenado bajo el juicio de Dios. Romanos capítulo 3 pone a todas las personas en el mismo nivel. Te invito a que lo observes. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos es el veredicto final de Dios. Está diciendo que todos los seres humanos, no importa a qué religión pertenezcan, están condenados bajo el juicio de Dios, por la razón de que no tienen la justicia para obedecer los mandamientos de Dios. Están condenados. En el juicio de Dios, en el dictamen de Dios, todos estamos condenados, merecemos la muerte. Es por eso que Pablo es preciso en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Querido hermano, lo que Pablo está diciendo es que todas las personas están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos destituidos de la imagen de Dios. Si nosotros tuviéramos la imagen de Dios que Dios le entregó a Adán y Eva allí en el paraíso, nosotros no necesitaríamos de un Salvador. Nosotros seríamos totalmente suficientes. Sin embargo, la Biblia dice que estamos desposeídos, destituidos de la gloria de Dios. En lugar de eso tenemos una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, estamos condenados a la muerte eterna. No hay nada que te pueda salvar, estás condenado. Ninguna buena obra que tú hagas te puede salvar. Romanos, Pablo nos enfoca que Dios tiene un medio para salvarte. Es el medio que Dios ha provisto. Y esta buena nueva está en el siguiente pasaje, Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto que sí es buena noticia, son buenas nuevas. Nos está diciendo que Dios tiene una manera de salvarnos. No es como la mente humana lo pueda pensar, sino que es a través de Dios, de Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo fue colocado como sacrificio por nuestros pecados. Dios es un Dios de ira. Esa ira no fue descargada sobre nosotros, sino que la ira de Dios fue descargada sobre su propio Hijo, a fin de que nosotros tengamos la vida eterna. ¿No te parece, hermano querido, que Romanos nos habla de una salvación gratuita? De una maravillosa salvación. Esto es más que una buena noticia, es una buenísima noticia. Dios tiene la manera de salvarte y es a través de Jesucristo. Dios envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados. Te pregunto, ¿estás dispuesto tú a aceptar a Jesús en tu corazón? ¿Estás dispuesto a aceptar el remedio que Dios tiene para tu problema? El remedio que Dios tiene es Jesucristo. Y Pablo en Romanos nos enfoca
que la redención la obtenemos por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esta redención es por medio de la fe. Es decir, la fe no te salva, pero es el medio que se apropia de la redención que es en Cristo Jesús. Yo te invito a que tú puedas aceptar a Jesús como tu Salvador personal. También te invito a que puedas estudiar esta lección de escuela sabática de todo este trimestre. Lutero decía que esta carta de Romanos contenía el evangelio más puro. Calvino también dijo: quien entiende Romanos entiende el tesoro más oculto de las Escrituras. Así que, hermanos, los animo a estudiar el libro de Romanos.